Muchas gracias, señor director del Instituto de Estudios Europeos, y muchas gracias al Instituto y al CEU por tenerme hoy aquí. Como ha quedado claro en el excesivamente extenso perfil biográfico que ha trazado José María Benito de mí, yo no soy un antiguo alumno de esta universidad, pero es una universidad con la que tengo muchos lazos desde hace muchos años, entre otros los que a lo largo de los últimos años me ha invitado a tener Belén Becerril. Y para mí es un gran honor estar hoy aquí. Cuando me lo pidieron hace un par de meses, acepté encantadísimo, porque es una de las instituciones universitarias, no solamente en Madrid, sino en España, en las otras ramas que tiene el CEU en España, por las que siento mayor admiración y con las que creo que es más honroso para alguien ser invitado a colaborar. Y en cuanto me lo dijeron, acepté encantado. Los periodistas no somos buenos haciendo grandes exposiciones teóricas. Nos gusta intentar mantenernos cerca de los hechos, pequeños o grandes, con los que se alimenta la realidad y se construye un gran escenario. Por eso, yo esta tarde voy a intentar recoger unos cuantos hechos de los últimos 25 años, algunos de hace 25 y otros de ayer mismo, para intentar dar una visión general de dónde venimos y a dónde intentamos ir y cuáles son algunos de los retos que tenemos en este momento. Hace ahora 15 años tuve el honor de codirigir en la Universidad Internacional Méndez Pelayo un curso sobre la caída del muro de Berlín, muro que cayó aquel gran día que fue el 9 de noviembre de 1989. Digo codirigir porque tuve el privilegio de compartir esa tarea de dirección con quien ha mencionado José María, con el archiduque Otto de Habsburgo, que sin duda es uno de los padres de la Europa contemporánea. Lo que entonces analizamos y la conclusión a la que llegamos fue que la existencia de la Unión Europea era obviamente uno de los grandes logros geopolíticos de todos los tiempos. El proceso había dado ya entonces a unos pueblos secularmente enfrascados en guerras uno de los periodos más largos de paz y progreso económicos de toda su historia. El reto entonces era consolidar la ampliación de la Unión, incorporando a aquellos países que se había liberado de la tiranía comunista. Asumiendo la dicotomía planteada años antes por el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, había que escoger entre dar prioridad a ampliar la Europa comunitaria o, por el contrario, optar por profundizar en sus estructuras. Quienes dirigíamos ese curso creíamos que la prioridad era ampliar, agrupar, integrar y solo después profundizar. No serán pocos los que hoy sostengan que de aquellos polvos vienen estos lodos. Y sin duda, el que la Unión Europea hubiese profundizado en sus estructuras hubiera ahorrado algunos de los problemas del presente. Evidentemente, es mucho más fácil diseñar y acordar entre 15 o 18 países que entre 28. Eso es una perogrullada. Pero entonces nos cuestionábamos qué legitimidad teníamos para justificar la vigencia tácita del telón de acero que durante 4 décadas había cercenado la Europa de todos. ¿Por qué regiones de Europa, que eran el corazón mismo de la casa común, como la Galicia polaca o la Panonia húngara, debían seguir desterradas de un objetivo común que les había llevado a levantarse contra la tiranía que les sometía y que casi todos nosotros habíamos denunciado? Cuando en 1979 se eligió por primera vez un Parlamento Europeo por sufragio universal, hasta entonces, como saben ustedes, era una elección indirecta, llegó a él un número relevante de grandes personalidades.
Así, en la Comisión de Asuntos Políticos, que sería el equivalente de lo que hoy llamamos Comisión de Asuntos Exteriores, se sentaron y se enfrentaron dos personalidades contrapuestas de enorme peso político. De una parte, el excanciller alemán y exalcalde del Berlín roto, Willy Brandt, y de otra, Otto de Habsburgo, presidente de la Unión Paneuropea, decano de los movimientos europeístas. Ya en la campaña que llevó a esas elecciones, en las que Otto fue candidato de la Unión Social Cristiana bávara, Brandt afirmó que aunque la Unión Paneuropea y Otto de Habsburgo fanfarronearan sobre una gran Europa, tendrían que abandonar sus puntos de vista cuando llegaran al Parlamento Europeo, porque las fronteras de Europa ya estaban claramente trazadas. Con esos antecedentes se entiende mejor la crisis de la silla vacía. Había habido otras crisis de la silla vacía antes, pero en concreto la que provocó después de esas elecciones Otto de Habsburgo. A lo largo de la década de 1980, la mayor parte de los dirigentes europeos estaba alineada con la tesis de Willy Brandt y casi ninguno con las de Otto de Habsburgo. Una mayoría era de la opinión de que la Europa comunitaria debía terminar en la línea de división trazada en Yalta entre el Imperio Soviético y la Europa libre. Otto de Habsburgo se negaba a reconocer esa fractura de Europa, como ya ha apuntado antes José María Beneyto. Así que hizo la propuesta formal de que durante las sesiones de trabajo de la Comisión de Asuntos Políticos, al menos en las dedicadas a Europa, se colocase en la mesa una silla vacía para recordar con un símbolo visible el derecho de adhesión de los pueblos a los que les estaba vedado y debían vivir separados del resto de Europa. Una silla vacía en la mesa era poco. La silla vacía provocó unas luchas homéricas. Los dirigentes de la izquierda europea la rechazaban con vehemencia. Ellos creían firmemente que Europa se acababa en los límites trazados en Yalta. Y ese statu quo fue el que se derrumbó ahora hace 25 años. Con la imprescindible ayuda de Estados Unidos, la Europa libre vencía al Imperio Soviético, que probablemente quería hacer también una Europa unida, pero como la de tantos proyectos imperiales de otras épocas, no un espacio de libertades como el que tenemos hoy en día. La Unión Europea tiene hoy 28 Estados miembros y muchos problemas. Podríamos enumerar una larga lista de estos problemas. Creo que todos ustedes tendrán varios en su cabeza. Permítanme escoger un ejemplo de la hora en que vivimos. El eterno problema del euroescepticismo británico se ha vuelto ya un reto de muy difícil solución. El Partido Conservador Británico, que fue el que metió al Reino Unido en la Comunidad Económica Europea en octubre de 1972, ha sido incapaz de gestionar el creciente euroescepticismo de la sociedad británica. Y es hoy un partido roto entre los euroescépticos y los europeístas. Ruptura que ha sido aprovechada por el UK Independence Party de Nigel Farage, con el resultado que todos ustedes conocen de las últimas elecciones europeas del pasado 25 de mayo. David Cameron ha adoptado una estrategia de la que lo único que no puede decirse es que sea clara. Así, ha anunciado un referendo sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, que es lo que pedían los euroescépticos.
Pero según él, la consulta va a ser para pedir la continuidad dentro de la Unión Europea una vez que se hayan reformado los tratados en los términos que él estima necesarios para poder mantener la pertenencia británica a la Unión. Modificación que, si se llegara a plantear de verdad, tendría que ejecutar de común acuerdo con los otros 27 Estados miembros, algo que yo me atrevo a decir que es casi inverosímil. Y en las últimas semanas hemos visto, si puedo utilizar el término, la torpeza del primer ministro británico empleando argumentos imposibles para vetar la candidatura a la presidencia de la Comisión Europea presentada por el partido que ganó las elecciones. Y no olvidemos que ese partido, el Partido Popular Europeo, era la formación a la que pertenecía el Partido Conservador Británico hasta que David Cameron lo sacó de allí. Si los conservadores británicos hubieran continuado dentro del Partido Popular Europeo, habrían tenido voz y voto en la elección de su candidato a presidir la comisión. Pero después de que decidieran marcharse, pretendían vetar el candidato desde fuera. Y lo que es peor, habiendo 5 candidatos a presidir la comisión de otros 5 partidos europeos, los británicos, cuyo grupo no presentó candidato, querían vetar al ganador de las elecciones e imponer a alguien de fuera. Y eso lo hacía quienes se refieren con desprecio a la Comisión Europea describiéndola como unelected bureaucrats, burócratas no elegidos. La Unión Europea es hoy un ente con un, casi me atrevería a decir que alto grado de paralización política en algunos frentes. Perdón. En algunos frentes. Lo que no es incompatible con una eficaz labor de sus estructuras burocráticas en la mayoría de los casos. Nada es perfecto, claro. En mi ejercicio del periodismo veo cada día cómo el interés informativo está mucho más en aquellas organizaciones y partidos políticos que abogan por la salida de la Unión que por los que promueven una construcción sensata. En las elecciones europeas del mes pasado hemos visto el interés que han suscitado en los medios de comunicación candidaturas antieuropeas y nacionalistas como el mencionado UKIP y el Frente Nacional Francés, por ejemplo, pero muchos otros, y estos dos fueron nada menos que los vencedores en el Reino Unido y en Francia. Bien está que quien quiera malgastar su fortuna en empeños quijotescos como estos, lo haga, pero lo que empieza a ser preocupante es cómo se les jalea desde algunos medios de comunicación, y estoy pensando especialmente en las televisiones. En cambio, las iniciativas que promueven una construcción europea con referencias en positivo, con manifiestos originados en movimientos europeístas como el Movimiento Europeo, tienen un eco casi nulo en los medios de comunicación y en el debate. Quienes más critican a la Unión por su parálisis son en ocasiones quienes promueven la gran ampliación que creen pendiente. Grande no por el número de países candidatos. La Unión Europea, como saben ustedes, ha tenido ampliaciones de varios países a la vez en varias ocasiones. Sería la gran ampliación por el tamaño y la personalidad de uno solo de ellos, Turquía. Esta misma semana, el pasado martes, se hacía público el anuncio de que el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, será el candidato de su partido a la presidencia de la República. Candidatura que daría el poder a una de las personas que más cuestionable ha hecho la democracia turca en los últimos años. Los euroescépticos, como el gobierno británico,
son absolutamente partidarios de integrar a Turquía. Y es lógico. Para ellos, la Unión Europea no debe ser una comunidad política, sino un mero mercado común. Y eso es algo muy diferente de lo que queremos hacer los que creemos en Europa, en una Europa unida. Una de las lecciones que nos dejó la caída del muro de Berlín hace 25 años fue la de que podíamos construir una comunidad política que tiene unos requisitos mucho más complicados que una comunidad económica. ¿Por qué? Déjeme hacer la prueba a la inversa. Pongamos un ejemplo inverosímil. España y Marruecos podrían poner en marcha en un plazo relativamente corto un mercado común de bienes y servicios. Eso es técnico. Pero sería imposible tener una unión política con nuestro vecino del sur porque culturalmente nos fundamos sobre valores diferentes. Yo no digo que sean ni mejores ni peores, digo que son diferentes. Y créanme, es muchísimo más lo que nos une a los españoles con Marruecos que lo que nos une con Turquía. Erdogan ha mantenido a lo largo de los años unas formas muy distintas a las que creemos que forman parte de la conciencia política europea. Su represión hace ahora 13 meses de las manifestaciones contra su gobierno en la plaza Taksim de Estambul difícilmente encaja en las maneras que nos parecen aceptables en una democracia. Y con integrantes así en la Unión garantizaríamos su desintegración. Habrá quien me diga que ha habido otros ejemplos de amenaza interna a la Unión Europea, como por ejemplo el que la República Checa haya tenido durante 10 años un presidente profundamente euroescéptico, Václav Klaus, que hacía todo lo que podía por minar el proceso de construcción europea, porque Klaus podía hacer una oposición vistosa y a veces incluso constructiva en su crítica a aquellos aspectos de las normas europeas con las que discrepaba. Pero lo que nadie discute es que Klaus es un hombre que comparte unos valores que están en el origen de la cultura europea vigente, por más que en ocasiones a mí me parezca que los interpreta de maneras con las que discrepo profundamente. Pero los islamistas moderados, y eso es un oxímoron, que ganan las elecciones turcas una y otra vez, tienen valores que bien poco tienen en común con los europeos que compartimos. Y por cierto, cuando Václav Klaus completó el año pasado su segundo y último mandato como presidente de Chequia, los dos candidatos que se disputaron la presidencia checa fueron el socialdemócrata y europeísta Miloš Zeman, que ganó, y el príncipe Schwarzenberg, uno de los grandes europeístas de nuestro tiempo. Es decir, los euroescépticos checos no sobrevivieron a la presidencia de uno de ellos. Ayer tuvimos la primera sesión plenaria del nuevo Parlamento Europeo. Y ahí hubo un indicio de cómo es probable que se desarrolle esta legislatura. Ataques personales e insultos serán el arma de guerra de algunos de los euroescépticos. ¿Qué se puede decir de una persona que se refiere al candidato a presidir la Comisión Europea como Juncker the Drunkard, Juncker el borrachuzo, o que dice de él que desayuna coñac? Creo evidente que cuando se emplea este tipo de discurso, lo que se demuestra es que se carece de argumentos. Y eso le pasa al partido que ha ganado las elecciones en el Reino Unido y al que las ha ganado en Francia y a otros que no las han ganado en ningún sitio, afortunadamente, pero que están en el Parlamento. Pero lo que me parece más preocupante, lo que me parece un gran reto para todos los europeos,
es que el Partido Conservador Británico, que es un partido de gobierno en uno de los grandes países de la Unión, participe de ideas similares a las del señor Farage. Y en lugar de tener un discurso alternativo al de Farage y el UKIP, está sucumbiendo a sus argumentos. Y ya se sabe que para votar sucedáneos, el elector suele acabar votando la cosa original. Quienes tan críticos son con la Unión Europea podrían pararse un minuto a pensar dónde estaríamos hoy si no fuera por lo que hemos construido entre todos desde el Tratado de Roma de 1957. Por supuesto que se han hecho cosas mal, como en toda labor humana. Pero ¿estaría Europa donde está hoy sin la solidaridad demostrada entre norte y sur en el último medio siglo? A mí me gusta recordar siempre la anécdota de la última cumbre iberoamericana que hubo en Salamanca, en Cádiz, no es la última, no es la de Cádiz, es la de Salamanca. Los micrófonos que ponemos los periodistas, saben el peligro que tenemos, captaron una conversación, mientras posaban para la foto, entre el presidente mexicano, que era Fox entonces, y el presidente brasileño, que era Fernando Henrique Cardoso. Y se decían el uno al otro lo admirados que estaban por cómo había cambiado España en los últimos 20 años, y hablaban de la solidaridad europea ensalzándola y arremetían contra Estados Unidos por no haberles ayudado a ellos a tener algo similar. Yo no digo que Estados Unidos esté obligado a hacer eso, pero lo que es evidente es que lo que ha ocurrido aquí es la envidia para grandes personalidades políticas de todo el mundo. Y yo no sé si muchas veces nos falta darnos cuenta de ello. ¿Recuerda alguien las carreteras, cómo eran las carreteras del extrarradio de Madrid hace 35 años? Bueno, muchos de los que hay aquí no han conocido más que las radiales y las autovías. En fin, era otro planeta diferente. Quizá, pienso yo, como alternativa, y hablando de los errores, que uno de los errores de la Unión Europea en los últimos tiempos haya sido prolongar en exceso su gobernación por un sistema de lo que podríamos llamar gran alianza. Porque, como sostiene con alguna razón, como ha sostenido en esta campaña electoral con alguna razón Izquierda Unida, en las grandes cuestiones institucionales en Europa, socialistas y populares van de la mano. Esencialmente creo que se hace así porque es el único modo hábil para un periodo constituyente. Recuerden cómo en España logramos hacer una constitución con la participación en la ponencia constitucional de la Unión de Centro Democrático, que estaba en el gobierno, del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Comunista de España, de Convergencia y Unión y de Alianza Popular. 6 partidos nada menos que abarcaban la inmensa mayor parte del arco parlamentario. Si el proceso constitucional de la UE no se consensuaba por los dos grandes partidos, nuestra unión política sería simplemente inviable. La cuestión para mí es si ese consenso puede prolongarse más. Incluso hay quien cree que ya debería haberse superado. Porque la prolongación de las grandes coaliciones tiene el peligro de que los desencantados con el gobierno, sea un gobierno nacional o un gobierno europeo, los desencantados con ese gobierno tienen que ir a buscar alternativas a los extremos del arco político. Y eso, en cierta medida, es lo que vimos el pasado 26 de mayo con el triunfo o el gran éxito electoral de algunos de los partidos más extremistas que se presentaban a esas elecciones. Claro que visto ese resultado, habrá quien pueda decir que hay que actuar en sentido contrario a lo que yo decía, que estamos muy lejos de haber concluido el proyecto constituyente y que todavía hay que reforzarlo frente a esos extremismos desde el centro, desde la parte central del arco parlamentario. Por lo tanto, defenderían una gran coalición como la que ha vuelto a darse y que creen necesaria. Una gran coalición en la que populares, socialistas y liberales han pactado el nombre del nuevo presidente de la Comisión,
respetando el resultado electoral, y el reparto de la presidencia del Parlamento Europeo entre los dos grandes partidos en mitad de la legislatura cada uno, como es habitualmente la norma en el Parlamento Europeo. Es decir, la perfecta gran coalición de un proceso constituyente. Y sin embargo, ayer vimos algo que nos da esperanzas a quienes creemos que hay que hacer las cosas de otra manera. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, presentó en Estrasburgo su presidencia semestral. Fue un discurso diferente a lo que es habitual en el Parlamento Europeo. Como decía en su crónica de hoy el veterano corresponsal de ABC en las instituciones europeas, Enrique Serveto, en vez de enumerar sus planes concretos para los distintos asuntos pendientes que se tramitarán durante el semestre, que es lo que habitualmente se hace en un discurso como ese, Renzi dijo que prefería dejarles un documento con las prioridades por escrito para que lo estudiasen con atención, y no entraré en los detalles de la presidencia, porque lo que quería era hablar de su idea de Europa y de lo que cree que ha de hacerse con la idea de Europa. Si la Unión Europea se hiciera un selfie, dijo, ¿qué veríamos? Se vería el rostro de la fatiga, de alguien resignado, alguien aburrido. Fuera de aquí, el mundo va a toda velocidad. Hay que comprender que el mundo nos necesita. El gran desafío no es la lista de reuniones importantes que voy a tener, sino reencontrar el alma de Europa, el sentido de nuestro vivir juntos. Si se trata solo de unir nuestras burocracias, los italianos podríamos aportar bastante. Yo hubiera podido aplaudir ese discurso. No lo comparto plenamente, no estoy seguro de necesitar a los eurodiputados de la misma forma que Renzi probablemente cree que debamos necesitarlos. Pero desde luego, creo que Europa debe reencontrar su alma. Sin embargo, me dio una gran alegría ver que la contestación a Renzi por parte del nuevo presidente del Grupo Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, era lo más alejado que podía haber desde el punto de vista de una gran coalición. No hubo parabienes. El popular Weber contestó al socialdemócrata Renzi como verdaderos rivales políticos con ideas diferentes. Respecto a los retos inmediatos de la Unión Europea, marcó diferencias. Baste como ejemplo su explicación de que la flexibilidad en la aplicación de las reglas de contención fiscal que reclama Renzi es la senda equivocada. Una política presupuestaria sostenible es el único camino para salir de la crisis, porque si damos más tiempo a Italia y a Francia, no se podía meter el dedo más en la herida, si damos más tiempo a Italia y a Francia para reducir la deuda, ¿qué vamos a decir a otros países como España, Irlanda o Grecia que han aprendido la lección y han hecho sacrificios? Creo que este ejemplo del debate de ayer mismo puede ser un indicio de que los grandes partidos europeos han entendido que ha llegado la hora de ser vistos como alternativas reales entre sí y no como dos caras de la misma moneda que obligan a quien ansía políticas alternativas a salir a buscarlas en los extremos del hemiciclo. Voy terminando. La Unión Europea enfrenta hoy una crisis de la que todavía no hemos sacado suficientes consecuencias.
Yo, desde luego, no me cuento en el número de los conspiranoicos que dicen que Washington o Moscú maniobran para impedir una mayor integración entre nosotros. Creo con toda sinceridad que eso es una tontería. La principal lección que nos dejó la caída del muro fue la de que Europa es dueña de su propio destino. Y desde luego, creo que Washington preferiría una Unión Europea integrada y fuerte que pudiese ser, al fin, un firme aliado en la escena internacional. Un aliado capaz de asumir por sí mismo su defensa y la estabilidad en su entorno, como vimos en su día que no éramos capaces de hacer en Bosnia. El sábado pasado se cumplieron 100 años del asesinato de Sarajevo y de lo que movería a empezar la Primera Guerra Mundial. Entre el 28 de agosto, entre el 28 de junio y el 1 de septiembre de 1918, en 2 meses y 3 días, Europa movilizó 5 millones de personas. A ver si alguien me sabe decir si seríamos capaces de movilizar 50.000 hoy en día si nuestras vidas estuvieran en peligro. No digo ya para ir a la guerra, si nuestras vidas estuvieran en peligro. Tenemos que ser un aliado capaz de asumir por sí mismo su defensa y la estabilidad de su entorno, como vimos en su día que no éramos capaces de hacer en Bosnia. Y eso es exactamente lo que no estamos viendo. Sin duda, habrá muchas mejoras que hacer al proceso de construcción de la Unión desde sus tratados. Pero seamos conscientes de 2 cosas. La primera, que como se puso de manifiesto con la ratificación del Tratado de Lisboa, cada vez es más difícil sacar adelante un tratado por unanimidad. Y pese a que ese tratado suprime la unanimidad para muchos procedimientos, no lo hace para lo que afecte a normas de lo que podríamos llamar rango constitucional. Y la segunda, que todo tratado es mejorable, pero para mejorarlo hay que participar de las instituciones. Fuera de ellas no se arregla casi nada. La construcción europea va a continuar. Podemos participar activamente en la misma y así intentar amoldarla a nuestra visión, o quedarnos al margen viendo cómo otros nos imponen lo que queremos. De nosotros depende. Muchas gracias. Alba García de la Fuente. Luisa Gómez. José Miguel Sellén. María Ayelén Zafra.
Javier Campomanes Cabeza. Víctor Ellis Roldán. Ander Esnar Azpiazu. María Gómez Calero. Rafael Lozano Fernández. Mar Rivera Colgado. María Auxiliadora Rodríguez Sánchez. Álvaro Silva Soto. Cristina Yoldi Sánchez. Ana Morcillo García. Recibe la primera mención honorífica Eduardo Torrecilla Jiménez.